más de 40 integrantes de la comunidad, solamente en las últimas décadas, en los pasados 20 años, han sido asesinados o desaparecidos ahí en Santa María de Ostula. Terrible. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle a Máximo Ernesto Jaramillo del Observatorio sobre Desigualdad de la Universidad de Guadalajara que nos tome esta llamada. Con él conversamos la semana pasada sobre los resultados de la encuesta nacional de ingresos y egresos de los hogares, que es un instrumento estadístico muy importante, y él mismo nos anticipaba, hay que ver cómo vienen las cifras que vaya a presentar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, y ayer se dieron a conocer con cifras importantes, supuestamente con reducción de la pobreza a la baja. De esto queremos conversar con Máximo Ernesto Jaramillo. ¿Cómo estás, Máximo? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo también a ustedes y bueno, buenísimo poder platicar estos temas que es ahora sí que algo que todo el mundo está esperando, muchas personas Claro, están esperando cada 2 años. así es. ¿Cuál es el resultado en términos generales este documento, análisis del Coneval de ayer, Máximo? Sí, claro, mira, lo que nos muestran es, como bien decías, con base en esta información que saca el INEGI cada 2 años, la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, nos muestran una medición que es la medición oficial por ley de pobreza en el país. Y lo que nos muestran es básicamente una reducción importante en términos de la pobreza total, digamos, lo que el Coneval ya cataloga como población en situación de pobreza, una reducción importante desde el inicio del sexenio al día de hoy, digamos, al inicio del sexenio, en 2018, se encontraba que había cerca de 42% de la población en situación de pobreza, y para 2022 están calculando 36%, entonces pareciera casi una reducción de 6 puntos porcentuales digamos, en esta población total que está en situación de pobreza, y al mismo tiempo que encuentra eso, encuentra que esta medición, que la pobreza extrema, digamos, es este grado de mayor vulnerabilidad de las personas, digamos, de una pobreza más grave, por decirlo de alguna otra manera, entre 2018 y 2022 se queda prácticamente estática, digamos, era 7% en 2018, 7.1% en 2022. Entonces, digamos, de entrada, hablar de que bajó la pobreza, pero no la pobreza extrema, ya nos habla de que tenemos que hacer un análisis, digamos, complejo y de diversas capas de lo que está pasando a nivel nacional. Y nada más por decir muy rápidamente, y también si quieren más adelante podemos hablar de esto, en el caso de Jalisco se encuentran resultados relativamente similares, digamos. Ujú. En la población en situación de pobreza hay una reducción de prácticamente 28% de la población a 22%, también cerca de 6%, muy parecido a lo nacional, y también en pobreza extrema en Jalisco casi no se mueve, pasa de 2.3% a 2.1%. Entonces, pareciera que a nivel nacional y nivel Jalisco estamos viendo una situación relativamente similar, y bueno, de ahí que podamos hacer el análisis un poquito más complejo. Aunque me temo que el gobierno actual podría utilizar la cifra de que en 2020 pobreza extrema sí estaba más arriba, 8.5 y ahora 7.1, es decir, sí hubo una disminución en lo que va de este gobierno, pero comparado con 2018, perdón, 2016, estamos prácticamente igual, ¿no? Sí, de hecho también con 2018, digamos, donde hay las reducciones frente a 2020, como efectivamente mencionas, y claro, pues digamos, si comparamos con el año de la pandemia, así como era de cierta manera obvio que entre 2018 y 2020 subiría la pobreza, también debería ser obvio que entre 2020 y 2022 baje nuevamente la pobreza. Sería un desastre, digamos, si después de la pandemia no pudiéramos volver a bajar nada la pobreza. Pero sí, de ahí que incluso me parece que muchas personas también que hablan de los resultados buenos del gobierno, se enfocan también en hablar de la comparación 2018, 2022, porque pues justo es el inicio del Claro. sexenio y el dato más actual. Ahora, ¿es significativa este porcentaje, Máximo Ernesto? Son de 43.9 en 2020, o no sé, el periodo de referencia, incluso 2016, 43.2 contra 36.3. Habla de, son prácticamente casi 7 puntos, más de 6 puntos. Es significativa, ¿no? Sí,
Sí, efectivamente, es significativo, sin duda es significativo. Por ahí hay un tema con que el Coneval a todas, en cualquier infografía, cualquier documento de análisis que haya publicado, nos muestran cómo, este, digamos, en el año 2022 nos ponen un asterisco y el asterisco dice, para un mejor análisis de la información 2022, consultar las notas técnicas. Y esto es porque, como yo decía la semana pasada, el Coneval tomó muchos días para publicar estas cifras. Al parecer, digamos, trataron de revisar lo mejor posible qué tan robustos eran los datos de la encuesta del INEGI, sobre todo porque ha pasado con anterioridad, no me acuerdo si esto lo mencioné la última vez que platicamos, en la medición de pobreza de 2016, el Coneval incluso se negó a usar los datos del INEGI porque un cambio metodológico en la encuesta del INEGI de 2016 implicó que la pobreza parecía que bajaba muchísimo más de lo que realmente debería haber bajado digamos, si la metodología fuera la misma. Entonces, un poco esa reserva se toma el Coneval, pone un asterisco y nos dice, bueno, hay que hacer un análisis con mucho mayor cuidado. Pero bueno, dejando de lado este tema de que habrá que hacer el análisis con más cuidado para ver qué tan robustas son estas cifras, al final de cuentas sí podríamos decir que hay una disminución significativa de la pobreza. Sobre todo es una disminución relacionada, esto hay que decirlo de manera muy importante, con el tema de los ingresos de los hogares. Digamos, la medición de pobreza del Coneval toma dos grandes dimensiones, por decirlo así. Una que compara los ingresos que tienen los hogares con una línea de pobreza, tanto una línea de pobreza, digamos, tal cual le llaman línea de pobreza por ingresos, como hay también una línea de pobreza extrema por ingresos. Esta es donde se ve la mayor reducción, es la dimensión donde se ve la mayor reducción, mientras que en el tema de las carencias sociales, que es la otra dimensión que utilizan, analizan 6 carencias el Coneval. Ahí hay dos carencias muy importantes en las cuales está aumentando la carencia entre 2018 y 2020. Estas son el rezago educativo, pasa de 19% a 19.4%, un porcentaje pequeño, pero está aumentando, está empeorando esta carencia, mientras que la que es la más sorprendente y que más se ha hablado de ella es la carencia por acceso a los servicios de salud. En Exactamente. 2018, exacto, en 2018 16% de la población a nivel nacional presentaba esta carencia, en 2022 es casi 40%, 39%. Entonces, ahí vemos un empeoramiento muy importante. También otra vez hay que hablar con detalle de cómo lo mide esto el Coneval, qué está mostrando esa cifra, pero digamos, por decir en resumen, lo que vemos es que al mismo tiempo que baja la pobreza por ingresos, está subiendo estas carencias sociales. Entonces, en el balance es esto que nos sale de la disminución de casi 6 puntos porcentuales en la medición multidimensional que le llaman la medición completa, por decirlo así, de la pobreza. ¿Había otro periodo de medición de la pobreza en la que se alcanzaran estas cifras máximo que tú tengas referencia? No, mira, es difícil hacer esto porque realmente las metodologías han cambiado mucho con los años. La medición, digamos, lo más cercano que podemos hacer a esta comparación, digamos, de la mayor larga data, lo que tenemos es solamente esta medición de pobreza por ingresos, no la multidimensional, solo en ingresos. Y en ingresos lo que encontramos es que en pobreza extrema llegamos a básicamente al porcentaje más bajo de lo que se tiene medición, relativamente comparable. Insisto que no, que hay algunos temas que habría que complejizar, no totalmente comparabilidad, pero bueno, lo más cercano que haya a esa comparabilidad. En pobreza extrema sí es el dato más bajo, está un poco más por debajo de digamos, el mínimo que se había alcanzado antes de esta fecha, que es el 2006, el año 2006. Está un par, me parece, de puntos porcentuales por debajo el 2022 frente a 2006, mientras que la pobreza completa, por decir así, la pobreza por ingresos total, lo que encontramos es que sigue siendo más baja la de 2006 que la de 2022. Entonces, otra vez, resultados mezclados por todos lados. Parece que en pobreza extrema sí estamos llegando, por ingresos, estamos llegando al mínimo histórico, mientras que en pobreza por ingresos total no estamos actualmente en el mínimo histórico. Así es. ¿Qué tal, Máximo? Ernesto, te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas.
estábamos hablando hace rato y ya llevamos meses hablando del arrasuramiento o la alteración de las estadísticas de personas desaparecidas. Parece algo imposible de hacer, pero lamentablemente existe. ¿Hay manera de que estos datos de INEGI o de Coneval también estén productos, surjan de una manipulación de estas estadísticas? Mira, realmente es complicado decirlo, pero yo decía mucho este caso de 2016 cuando sí se comprobó que un cambio muy pequeño, que lo puedo decir en unos cuantos segundos, básicamente los encuestadores del INEGI cuando los hogares les decían que tenían ingresos menores a 1,000 pesos mensuales, los encuestadores tenían que volver otro día después a volver a preguntar a estos hogares porque, digamos, habían dicho que tenían ingresos tan bajos, casi, por decirlo de alguna manera, poco creíbles, y les volvían a hacer nuevamente las preguntas de ingreso. El cambiar este simple estrategia metodológica de volver con los hogares que menos ingresos tenían fue lo que hizo que entre 2014 y 2016 ya no tuviéramos comparabilidad perfecta de los datos. Es esto que decía que parecía que había bajado mucho la pobreza. Al final de cuentas, el Coneval se negó a medirlos, a utilizar esa medición, y el INEGI tuvo que hacer una nueva base de datos donde trataba de hacer comparables mediante modelos estadísticos los datos de 2016 con 2014. Ujú. Entonces, de ahí que el Coneval ponga este asterisco en el año 2022, que dice que hay que hacer un análisis más detallado, que hay que leer las notas técnicas, y pues la realidad es que yo decía, hace poco no fue casual que se tardara 15 días el Coneval en presentar las mediciones de pobreza. A diferencia de 2016, en este caso sí está aceptando las bases de datos del INEGI, sí está aceptando de cierta manera algo de comparabilidad, aunque pone, insisto, muchos asteriscos, por decir así, muchos matices en este tema de comparar completamente 2022 con los años anteriores. Entonces, habría que ver con mucho detalle si hay efectivamente Ujú. algún tipo de cambio en la metodología que haya afectado a los datos que estamos analizando el día de hoy. Una duda, Máximo Ernesto, y entonces con estos datos generales, digamos, que hay, ¿significa que creció la clase media, digamos, y hubo una reducción de la pobreza o cómo anda ese sector? De hecho, hay todo un dilema para definir la clase media, ¿no? Me parece que Viri Ríos, por ejemplo, pues señala que hay unos parámetros por los cuales la mayoría de la población en realidad está en una situación de pobreza, pero ¿cómo está la situación de la clase media desde tu punto de vista? Sí, efectivamente, digamos, la realidad es que hay muchas formas de medir, al final de cuentas, el tema de la pobreza en México, el tema de las clases sociales. Efectivamente, siempre es un tema tratar de ponernos de acuerdo en qué significa ser clase media. Justo esta cita que mencionas retoma, digamos, la medición de pobreza que tiene el Evalúa Ciudad de México, Ujú, y que fue desarrollada por el economista Julio Volvinic, ujú, y que encuentra una pobreza efectivamente, digo, perdón, una clase media efectivamente muy pequeña, porque hay que decirlo, lo que encuentra Julio Volvinic en términos de medición de la pobreza es que básicamente, mientras que Coneval actualmente nos está diciendo que 36% de la población está en situación de pobreza, para la medición que realiza el Evalúa Ciudad de México, que es esta medición oficial que existe para la Ciudad de México, y que realiza también Julio Volvinic, para ellos se encuentran que básicamente 7 de cada 10 personas en el país viven en pobreza, ¿no? ujú. Entonces, son, como podemos ver, metodologías sumamente distintas con resultados sumamente distintos, y efectivamente, pues allá lo que encuentran es que la clase media prácticamente sigue igual, y esto, digamos, si hablamos de esta medición que nos tiene aquí el día de hoy, la de Coneval, lo que encontramos es que, yo lo decía hace rato, el tema de las carencias sociales Ujú, empeoró en estos años, ¿no? exacto. Y al mismo tiempo entonces encontramos que mientras que bajaron 6 puntos porcentuales la medición completa de la pobreza, también el Coneval nos dice que aumentó básicamente 3 puntos porcentuales la población vulnerable por carencias sociales. ¿Qué significa esto? Que por sus carencias sociales las podríamos clasificar como población en pobreza, Ujú. pero tienen ingresos que pueden estar por encima de la línea de pobreza. Entonces les llaman vulnerable por carencias Por carencia, sociales. sí. Eh, Efectivamente, y eso realmente no podríamos decir que es una clase media. Lo que el Coneval presenta, que podríamos decir es más cercano a una clase media, es lo que le llama población no pobre y no vulnerable,
esta población entre 2018 y 2022 aumentó también básicamente 3 puntos, de 24% a 27%. Entonces esta población no pobre y no vulnerable, de cierta manera podría ser algo parecido a la clase media, y pues parece que está aumentando, aunque no tanto como lo que estamos diciendo que está bajando la pobreza. Así es. Y bueno, esto evidentemente va a dar pie a los discursos, ¿no? Tanto del gobierno, de hecho López Obrador ya hoy en la mañana estaba muy contento, dice que es un orgullo este resultado y que se confirma su estrategia, que por el bien de todos, primero los pobres, y aquí Alfaro festina que se reduce la pobreza más en Jalisco que a escala federal, Máximo. Sí, efectivamente, ese es el tema político que está siempre detrás de la medición de la pobreza, y por eso a mí me gusta hablar de que al final de cuentas es una metodología que existe actualmente, que si usamos otra metodología podríamos obtener conclusiones distintas, y tal vez no estarían festejando ni el presidente ni el gobernador, ¿no? Entonces, efectivamente hay que verlo de manera compleja. A mí, a nivel nacional, y también eso aplica para Jalisco, lo que más me hace preguntarme, digamos, la duda que más me queda es por qué baja la pobreza total y no baja la pobreza extrema. Básicamente lo que vemos aquí es que esto tiene que ver más que nada con, digamos, un tema del salario mínimo que afecta sobre todo a los empleos formales, digamos, no a los empleos de más bajos ingresos, no a los empleos más precarios, sino a los empleos formales. Y también un tema con los programas sociales que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, que no necesariamente están incrementando más para los más pobres, sino para los pobres moderados, por decirlo así. En ese sentido, podríamos decir que lo que tenemos es que una priorización de los pobres moderados, no una priorización de la pobreza extrema, y pues los resultados que tenemos al día de hoy básicamente muestran el resultado de esa estrategia. Muy bien, te agradecemos mucho, Máximo Ernesto Jaramillo, que nos hayas tomado esta llamada para conversar sobre este tema tan relevante. Muchas gracias, Rubén y Jesús, y un saludo a ustedes. Igualmente, saludos. Gracias, Máximo Ernesto Jaramillo. Vamos a la pausa para cerrar Cosa Pública 2.0 esta tarde.